Buen día, bienvenidos a Postdata, es lunes 29 de septiembre, le tenemos las noticias. Con el compromiso de no contratar deuda pública, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó su tercer y último informe regional en Morelia, donde recordó que votó en contra del último crédito que solicitó Silvano Aureoles, pero no se refirió en ningún momento a la situación de inseguridad del estado. El mandatario reconoció que pese a que recibió un estado quebrado y endeudado, construyeron un milagro financiero, con orden en las finanzas y la implementación del gobierno digital. En transporte público o a pie, decenas de personas asistieron al informe del mandatario michoacano, aunque muchas no sabían de qué trataba el evento. El exgobernador Lázaro Cárdenas Battel dijo no darse por aludido con el señalamiento que hizo semanas atrás Ramírez Bedoya, quien calificó como corruptos y tarugos a gobernadores que solicitaron deuda, pero no hicieron obra pública. A disputas entre grupos criminales por el territorio, atribuyó el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor los hechos violentos que se registraron este fin de semana en Tepalcatepec, donde atacaron con drones un hangar privado, mientras que en Erongarícuaro se registró la quema de vehículos en carreteras. Cepeda Villaseñor aclaró que no ha quedado en firme la resolución de una juez que negó el amparo que promovió un particular para permitir las corridas de toros en el estado. Señaló que el afectado aún puede recurrir la resolución. El fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, reconoció que los 38 detenidos como presuntos integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo lograron acreditar que se encontraban en una capacitación con una empresa de seguridad privada y por ello fueron liberados. Con una manifestación frente al Congreso del Estado, colectivas feministas denunciaron que pese a que se aprobó la despenalización del aborto, se ha quedado como una práctica en papel y publicidad, por lo que exigieron cese la simulación. La tarde de este lunes se abrirán a la circulación los primeros 3 carriles superiores del paso vial, que se construye frente al mercado de abastos en Morelia. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarle en esta mañana de lunes. Estamos iniciando semana, es 29 de septiembre. También estamos ya despidiéndonos de el 9º mes del año. Rápido se nos ha ido el mes patrio. Mañana pues tenemos la celebración pues importante para los morelianos, para los michoacanos, que es el natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón, y bueno, por eso pues también será un día de fiesta, de asueto. Se lleva a cabo el tradicional desfile en el centro histórico de la capital. Hoy tendremos ya los festejos, iniciarán por la tarde, convocados por el Ayuntamiento de Morelia, pues con varios grupos que estarán ahí, grupos artistas que estarán cantando. Prácticamente desde las 4 de la tarde está la convocatoria en el centro histórico, por si usted quiere participar, estar ahí celebrando el natalicio de don José María Morelos y Pavón. Pues hoy será esta celebración, estos conciertos ahí en el centro histórico. Y mañana el tradicional desfile cívico-militar aquí en la capital michoacana, que como usted lo sabe, pues también es el más grande, el más sólido que se lleva a cabo en Morelia, más que el del 16 de septiembre. Acá se le pone pues mayor empeño al desfile que se va a llevar a cabo este martes. Así está, por lo menos en el papel, la situación, para que usted se prevenga, y esto nos hace también pues que tengamos un día relajado en materia de tráfico,
Muchas instituciones, habrá que decirlo, sobre todo educativas, han decidido cancelar las clases, han decidido establecer el clásico puente. No tendría que ser, también hay que decirlo, tendrían que haber tenido clases normales este 29, pero muchos han decidido no tenerlos, incluida incluso varias facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, inaudito, pero así pasa en el sector educativo y cada vez parece ser que procuramos buscar motivos para generar este tipo de puentes, estas ausencias escolares. Por lo pronto, en varias facultades de la Universidad Michoacana tampoco van a tener clases y eso pues ya ha dejado chance a que empecemos un día más relajado en cuanto al tráfico se refiere. Todo indica que así será hoy y mañana, para que también estemos ahí alertas. Estamos arrancando esta mañana 15 grados, una mañana agradable, no se siente frío, por lo menos no en mi caso, espero que coincida usted. En caso de que sea muy friolento, bueno, pues hay que salir con algún suéter ligero, alguna chamarrita ligera, y si no, la verdad es que no, parece que no hace falta. Nos dice el meteorólogo que va a ser nublado este día y que hay posibilidades de lluvia prácticamente durante toda la tarde para que usted lo tenga en cuenta. Y vámonos con las noticias. Mire, con el compromiso de no contratar deuda pública, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya presentó su tercer y último informe de los que denominó regionales. Volvió a hacerlo aquí en Morelia, ya lo había hecho en el Congreso del Estado, pero elige de nueva cuenta presentar este discurso en torno a su informe de labores, donde recordó que votó en contra del último crédito que solicitó Silvano Aureoles, pero no refirió en ningún momento la crisis de inseguridad que se padece en Michoacán y que este fin de semana, por cierto, estuvo realmente trágica. Aquí los detalles. Respaldado por el exgobernador y actual jefe del Gabinete Federal Lázaro Cárdenas Battel, el mandatario michoacano Alfredo Ramírez Bedoya rindió el tercer y último de sus informes regionales en el Centro de Convenciones de Morelia, donde hizo el compromiso de no contratar deuda pública. Recordó que votó en contra del último crédito por 4,000 millones de pesos que solicitó Silvano Aureoles Conejo, hoy prófugo, mientras que las obras que tenían que ejecutarse con los recursos no están en ningún lado. Pues yo no vi la obra pública en el último crédito del último gobierno del estado, por ningún lado. Yo era diputado local y voté en contra de la última deuda pública de 4,000 millones de pesos, porque los michoacanos son inteligentes, son avispados. ¿Dónde están esos 4,000 millones de pesos de deuda? ¿Los han visto ustedes? Ni yo tampoco, porque no están por ningún lado. Por eso anda prófugo de la justicia el otro gobernador, prófugo, porque no vemos la obra por ningún lado. Por eso les digo con toda claridad, y ustedes me lo van a responder, si el gobierno pide deuda, ¿quién termina pagando la deuda del gobierno? El pueblo termina pagando la deuda del gobierno. Por eso que quede claro, no más deuda para Michoacán. Ramírez Bedoya enumeró los 4 legados que aseguró dejará su administración. 1. El programa de infraestructura más ambicioso en 50 años, al que se han destinado 40,000 millones de pesos sin deuda. 2. Visión social y ambiental. 3. Movilidad que determinará un antes y después en las ciudades al dar prioridad al ser humano. 4. Recuperación de la rectoría y orden en la educación. El mandatario reconoció a Rogelio Zarazúa Sánchez como el mejor secretario de Comunicaciones y Obras Públicas. Aseguró que la infraestructura de su gobierno, que se realiza sin piquete de ojo, será un hito en la historia del Estado. Detalló los proyectos de infraestructura que realiza en la capital, desde el Paso Catrinas en Villas del Pedregal, el segundo anillo periférico, la avenida Amalia Solórzano, el puente ferroviario, el Paso Heréndira y el distribuidor de salida a Pátzcuaro. Hoy estamos construyendo un mejor Michoacán, con hospitales, escuelas, campus universitarios, mercados, carreteras, puentes, distribuidores viales y teleféricos.
Michoacán hoy construye infraestructura como nunca antes. 40,000 millones de pesos invertidos sin corrupción, sin deuda, como se dice, sin piquete de ojo. Son un hito en la historia moderna del Estado. Nadie podrá decirnos que no transformamos Michoacán. Sin hacer ningún autocrítico o balance en materia de seguridad pública, Ramírez Bedoya manifestó que Morena es la brújula de su gobierno, por lo que en 4 años ha recuperado el verdadero sentir de la política, que resumió en no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. El mandatario estatal cerró su informe con la certeza de que Michoacán puede enfrentar todas las adversidades, gracias al apoyo que otorgó el expresidente Andrés Manuel López Obrador y al que da actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala en esta síntesis que nos presenta Vero García, el gobernador, en cuanto a la obra pública y a la deuda que se refirió en el caso de gobiernos pasados, especificando ahí el tema de Silvano Aureoles. Dice él que no trae deuda a su gobierno. Ya lo hemos platicado con usted. Me parece que aquí miente el gobernador Alfredo Ramírez. A ver, por una parte tiene razón, hay obra pública, se está viendo esa obra pública, hay alguna que es polémica, como los teleféricos. Me parece que esta no termina de convencer los teleféricos al total de la población. Para muchos no va a venir a solucionar prácticamente nada, va a ayudar en un pequeño sector de aquí de Morelia, en otro sector allá de Uruapan, pero no va a resolver, como ellos presumen, el tema de la movilidad, digamos, de la ciudadanía. Pero ojalá que tengan razón y lo resuelva. Lo que se aprecia y lo que han señalado los transportistas que están también inconformes, parecería que no va a solucionar de fondo la situación, y se queda la sospecha de que los hagan bien y de que no haya habido el clásico diezmo o más para algunos personajes de los que están hoy en el poder. Esto de los diezmos y de la posible corrupción difícilmente se conoce durante los gobiernos. Eso también tengámoslo ahí en el radar. Esto regularmente se conoce después, cuando dejan el gobierno y llegan los otros que ponen lupa en el gasto, en lo que pasó, en el cómo heredaron la administración, y ahí es donde empiezan a salir cuando menos las dudas y las sospechas, como pasó con Lázaro Cárdenas Batel, con Leonel Godoy Rangel, con Fausto Vallejo Figueroa, con los minigobiernos de Jesús Reina, Salvador Jara y luego Silvano Aureoles. Es el clásico. Y las sospechas de corrupción ahí están. Entonces, tengamos esa parte ahí, digamos, en el radar. Tiene razón, hoy se hace obra pública, se está haciendo obra pública, pero también se hizo en otros gobiernos. Incluido el de Silvano Aureoles, al que tanto se le critica, también hay alguna obra pública, que no nos vamos a poner ahora a defenderla a Silvano, pero sí la hubo. No a no digamos, no en este sentido que le ha dado el gobierno de Alfredo Ramírez, posiblemente no, pero sí hubo alguna inversión y sí generó deuda Silvano, y sí hay una enorme estela de corrupción en ese gobierno. Un gobierno que además tuvo a muchos funcionarios que hoy están vigentes con Alfredo Ramírez Bedoya. Ojo con este otro dato. Entonces, son de los asuntos que hay que tener ahí en alerta. Y dos, le decía, sí ha contratado deuda, y tan la ha contratado que para estas obras multianuales que el gobernador ha presumido, y que qué bueno que se llevan a cabo, y ojalá que las terminen en tiempo y forma, y ojalá que las dejen pagadas, porque ese es el reto, ese es digamos, el compromiso de esta administración, pero hoy se deben, y aquí nos lo ha explicado el propio secretario de Finanzas, Luis Navarro, y tan es deuda que tuvieron que pasar por el Congreso del Estado en diciembre del 2022 para solicitar 9,000 millones de pesos de esta obra multianual en crédito, y luego requirieron otros 2,500 para esta obra multianual en diciembre del 2023, es decir,
hay una deuda de cuando menos 11,500 millones de pesos solicitada. ¿Quién la solicitó? Los constructores. ¿Quién es el aval para pagarla? ¿Quién está en la deuda? El gobierno de Michoacán. ¿Qué está comprometido para pagarla? Las participaciones federales en algunos rubros. Es así, sí hay deuda. El compromiso es que la van a pagar antes de que termine este gobierno. Ojalá lo logren, porque si lo logran, van a sentar sin duda un precedente. Ojalá lo logren. Pero hoy hay deuda. ¿Cuánto se debe hoy? No sabemos. Eso no lo informó el gobernador. De esos 11,500, ¿cuánto se ha pagado ya? No dijo, no se sabe. Ojalá que en los próximos días conozcamos estos datos y será interesante tenerlos. Pero vale la pena puntualizar esto que no dice el gobernador, pero que ahí está, y tan está que tuvieron que recurrir a la autorización del Congreso del Estado. Para muchos esto es deuda, no hay otra manera de llamarlo. Ellos luego le llaman adelanto de participaciones. Pero al final te estás gastando un dinero que todavía no tienes y que hay que pagar en algún momento. Repito, ojalá lo paguen antes de que se vayan. Pero no pierda usted de vista que otros, no solo Silvano, como Leonel Godoy Rangel, en los últimos días antes de irse, que también él dijo que iba muy bien sus finanzas y que todo en orden, todavía al final solicitó casi 5,000 millones de pesos a deuda de largo plazo. Al final de su gobierno, imagínese usted la tragedia, en los últimos días, y el Congreso de aquellos días se lo autorizó. No perdamos de vista todo esto porque me parece que al gobernador ahí le falta claridad, le falta honestidad a la hora de hablar de estos temas, porque sí trae contratado su gobierno esta deuda que requirió aprobación del Congreso de Michoacán. Además, Alfredo Ramírez aseguró que recibió un estado quebrado y endeudado, esto también es cierto. Reconoció que en Michoacán construyeron, dice él, un milagro financiero, por lo que reconoció el trabajo que ha realizado el secretario de Finanzas, Luis Navarro. En su tercer informe regional señaló que al inicio de su gestión parecía imposible pensar en recursos para realizar obra pública, por lo que optaron primero por ordenar las finanzas y evitar el saqueo mediante la implementación de un gobierno digital a fin de facilitar el pago de impuestos a los ciudadanos. Las finanzas ahora se manejan sin corrupción, pero se manejan también con inteligencia, con destreza, con capacidad financiera y con amor a Michoacán. Por eso, muchas felicidades y un aplauso al secretario de Finanzas, Luis Navarro, porque en Michoacán, amigas y amigos, hemos construido un milagro financiero. Bueno, pues ojalá que así sea, ojalá que cuando se vaya, cuando este gobierno acabe, pues no haya las clásicas sorpresas que ha habido todo el tiempo desde Lázaro Cárdenas Batel para acá. Ha sido una desgracia año con año. Acuérdese usted del gobierno de Silvano Aureoles, también por ahí en el tercer y cuarto año, se presumía que habían logrado la estabilidad financiera. Se presumía que traían buenas calificaciones de parte de las calificadoras financieras, que habían logrado ya estar en esquemas positivos cuando venían de los negativos. Y presumía eso Silvano Aureoles y tómala. Sus últimos 2 años fueron caóticos, hicieron falta recursos pues prácticamente todo el tiempo y generó enormes sospechas de corrupción que hoy se investigan y por las cuales está prófugo Silvano Aureoles. Pero también presumía por ahí del tercer y cuarto año que traía buenas calificaciones en materia financiera. Y ya ve usted cómo terminó todo. Ojalá, repito, ojalá que este gobierno marque un antes y un después. Y seguramente usted, como yo, está pensando que difícilmente podemos creerles que hay cero corrupción. Difícilmente. La corrupción ahí está. Habrá que ver si no sale, si no les brinca. Hay personajes de nefasta trayectoria en Michoacán que mantuvieron una cercanía
con este gobierno, con el de Alfredo Ramírez, y que vienen de una historia terrible y que participaron de otros gobiernos que fueron terribles en materia de sospechas de corrupción y que el propio gobernador ha presumido como sus amigos. Así es que no se puede cantar victoria, habrá que esperar y repito, ojalá que resulte como lo presume hoy Alfredo Ramírez. También reconoció el trabajo de 4 integrantes de su gabinete, pero solo compartió micrófono a 2 de las mujeres que son parte, una de ellas Gladys Butanda, de Movilidad, y la otra Gabriela Molina, de Educación. En su tercer y último informe regional, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya abrió espacio a 2 mujeres de su gabinete, quienes tomaron la palabra y detallaron de manera directa el trabajo realizado en sus dependencias, entre porras de sus seguidores. A la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Butanda Macías, la comparó con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, al referirse a la ejecución de los teleféricos como los paradigmas de movilidad urbana en Michoacán. Cuando yo trabajé en el gobierno de la Ciudad de México allá en el año 2001, con el presidente López Obrador siendo jefe de gobierno, el presidente López Obrador le encargó a una mujer sus obras insignia, los segundos pisos y el Metrobús. Se los encargó, ¿a quién creen? A la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Así que yo, siguiendo los pasos de López Obrador, totalmente confiado en que es tiempo de mujeres. Butanda Macías aseguró que siguen los pasos de la presidenta Sheinbaum, por lo que consideró que la movilidad será uno de los legados de Ramírez Bedoya, con una inversión de 7,000 millones de pesos en obras de movilidad como los teleféricos. Además, confió en que el gobernador abrirá el camino para que una mujer consolide el segundo piso de la transformación en Michoacán. Y con ese precedente estoy segura que será el gobernador que, tal como lo hizo nuestro querido López Obrador con nuestra presidenta Claudia, abrirá el camino para que una mujer consolide y construya el segundo piso de la transformación en Michoacán. En materia educativa, el gobernador se dijo conmovido con los avances que la secretaria del ramo, Gabriela Molina Aguilar, resumió en recuperar la Rectoría de la Educación para que el gobierno pusiera orden en los 113 municipios, la justicia laboral para 82,000 trabajadores y el fortalecimiento institucional en el equipamiento de 300 espacios educativos, incluidos los campus universitarios, con 2,000 millones de pesos. Luego reconoció más bien el trabajo que se hizo en la administración de Lázaro Cárdenas Battel, que encabezó el primer gobierno perredista en Michoacán. En Michoacán nacieron los primeros programas sociales bajo el liderazgo del antropólogo Lázaro Cárdenas Battel. Útiles escolares, calzado escolar, uniformes para los niños y las niñas que vivían en los municipios de muy alta marginación. En respuesta, Ramírez Bedoya la consideró no solo la mejor secretaria de Educación en los últimos 50 años, sino la mujer maravilla de la educación. Me va a tocar a mí hablar de los logros porque Gaby no quiso hablar bien de sí misma, y bueno, yo lo entiendo, pero sí debo decirles que el trabajo que ha hecho Gaby Molina en educación es, y lo digo con conocimiento de causa, es la mejor secretaria de Educación Pública en los últimos 50 años en Michoacán. De verdad, muchas gracias a Gaby Molina, la mujer maravilla de la educación. Un aplauso. Además de los secretarios de Obra Pública Rogelio Zarazúa Sánchez y de Finanzas Luis Navarro García, el gobernador también reconoció el trabajo del subsecretario de Enlace Legislativo Humberto Urquiza Martínez. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucedió este fin de semana, este domingo, en torno a lo que señaló y destacó el gobernador Alfredo Ramírez en este tercer informe regional con motivo de su cuarto informe de labores. En este mensaje de nueva cuenta aquí en Morelia, lo había hecho en la semana, recordará usted, ahí en el Congreso del Estado. Luego fue a Zamora, también estuvo en Uruapan, y lo cerró de nueva cuenta aquí en Morelia, como usted acaba de escuchar. Y bueno, pues lamentablemente en este tipo de eventos, pues
prevalece el acarreo. Se vuelve lamentable porque pues muchas personas que llevan no saben ni a qué van. Se vuelve terrible porque preocupa que un gobernante tenga tanta necesidad del aplauso. Preocupa que tengan tan vacío el ego que necesiten llenar con acarreados un recinto. Oye, si tienes a tu gabinete para que te aplauda, porque pues están ahí, tienen chamba, no todos ya convencidos del gobierno, ya algunos ahí haciendo comentarios en lo corto, trastabillando en algunos momentos, en fin, pero ahí están porque está la chamba, porque ahí encontrarán en este momento otro ratito de viabilidad en el gabinete y posiblemente para alguna candidatura. Tienes a todos esos que te van a seguir aplaudiendo, tienes a los de confianza que están obligados a ir a aplaudir porque si no pierden la chamba, tienes a los que en los que hay control, digamos, pero no les basta. Y vamos a suponer que hay otros que van totalmente por voluntad, que digan, no, yo soy de Morena y como ellos sigo loco por López Obrador, o sea, ya veo que es un tipo de lo más corrupto y mentiroso, pero sigo feliz con él, con lo que hizo. Ya veo que hoy las señales de sospecha advierten que también es un líder criminal por todo lo que estamos viendo con los desfalcos, el caso Segalmex, pero hoy que ha rebasado todo pronóstico el huachicol fiscal, cuando él sacaba su pañuelito y decía que ya había acabado el huachicoleo. Cuando vemos todo esto, no hay más que tener claro que López Obrador encabeza las sospechas de corrupción al más alto nivel. Y luego quedan otras sospechas que también se están investigando por sus nexos con presuntos líderes criminales, como los de la Barredora, donde está también implicadísimo Adán Augusto, al que le llamaba su hermano. Y cuando ve uno todo esto, dice, ah, caray, y todavía le aplauden y dicen que se parecen a él y se vuelve complicado el panorama, porque no sé si usted pueda pensar que con todo lo que está saliendo en el gobierno de Claudia Sheinbaum, de López Obrador, con todo lo que hemos evidenciado en los últimos días, nos hemos dado cuenta, no sé si usted pueda de veras pensar que López Obrador no es responsable de nada. Está difícil, Las sospechas son brutales y apuntan sin duda a López Obrador. Pero bueno, vamos a pensar que todavía hay un grupo ahí que lo sigue a ciegas y sigue a ciegas a los que lo siguen a ciegas. Y entre esos, pues Alfredo Ramírez, vamos a ponerlo ahí. Y vamos a suponer que van y también asisten al informe. Está bien, qué bueno. Lo hacen pues por convencimiento. Pero que además de estos grupos que están obligados a ir o que van por gusto, tengas que acarrear gente, híjole, qué preocupante y qué lamentable la clase política de este país. Porque no es solo Morena, así lo han hecho prácticamente los de todos los partidos políticos, pero no por eso sigue siendo lamentable. Escuche usted cómo hay personas que no sabían ni a qué diablos venían al centro de convenciones. Apenas minutos después de las 9 de la mañana de este domingo, en camiones del transporte público o caminando, arribaron al centro de convenciones y exposiciones de Morelia decenas de personas provenientes de distintas colonias de la capital michoacana para asistir al informe regional del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El primer urbano llegó a las 9:12 horas, encabezado por una mujer que lo primero que preguntó fue por los lonches, en clara alusión a los que entregarían a quienes viajaron con ella. ¿Cuántos lonches son? Cuéntenme allí cuántos lonches son. 6. Dígale que son 6. Uno de los contingentes fue encabezado por el diputado local de Morena, Juan Pablo Celis Silva. Sin embargo, varios de los integrantes dijeron desconocer de qué se trataba el evento al que habían sido invitadas, y en algunos casos se limitaban a contestar que acudían al informe del gobernador. Un ejemplo de ello fue el de Magdalena, quien fue trasladada desde Presa de los Reyes, pero aseguró desconocer de qué se trataba el evento. Solo dijo que la invitaron algunos vecinos de la colonia. Díganos, ¿quién las invitó?
¿Cómo se enteraron del...? ¿Quién les invitó? Salud Michoacán. Salud Michoacán. Muy bien, ¿qué les dijo? Es que ella es la que sabe más, ir a ver. ¿Quieren mandar? No, es que... No, bueno, nosotros nada más por un intermediario nos invitaron, nos dijeron que si no podíamos asistir y... ¿A qué evento viene? ¿Qué les dijeron a qué evento vienes? No veníamos a eso. Ay. Otro caso fue el de Lupita, quien iba en compañía de otras mujeres, quien también dijeron desconocer a qué acudían, pero refirieron que fueron invitadas por Salud Michoacán. Bien, díganos, ¿a qué evento vienen ustedes? Ay, la verdad no sé. ¿Quién les informó del evento? ¿Cómo se enteraron? Es de ahí uno que nos conoce de ahí, de la colonia. Sin embargo, también había personas como la señora Lidia, quien declaró que junto con ella venían personas de varias colonias como Barrio Alto y La Soledad. Además, dijo estar enterada de que acudía a ser parte del informe de trabajo del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Cómo se enteraron de este evento? Pues porque vemos por los medios de comunicación. ¿Sabe qué va a haber en este evento? El informe del gobernador. En las afueras de Seconexpo se entregaron también playeras alusivas al informe del gobernador, mientras que ciudadanos, diputados y funcionarios de todos los niveles, incluida la magistrada anticorrupción Azucena Marín Correa, hicieron valla para dar la bienvenida a Ramírez Bedoya a su llegada al inmueble. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Víctor García. Bueno, pues ahí lo lamentable de este evento, de esta actividad convocada por el gobierno de Michoacán, los acarreados. Qué lástima que se sigan estas prácticas de ambos lados, tanto del que convoca y los lleva, como de la gente que acepta ir. Me queda claro que la gente lo hace por necesidad, porque algo les prometen, porque algo les dan, y hay tal necesidad en esa gente que no le queda de otra más que venir, aunque no sepan a qué vienen. Qué lamentable. Y de ese tamaño la necesidad, de ese tamaño el ego de un gobernante que tiene que recurrir al acarreo. Qué lamentable. En fin, otro asunto que se ha dado y ha resultado hasta cómico, si me lo permite, es el constante insulto de Alfredo Ramírez Bedoya a exgobernadores. Les ha dicho en varios momentos, y lo volvió a hacer con motivo de este informe de labores en sus mensajes, pues que no hacía falta dinero en Michoacán, que sobraba corrupción. En otro momento llamó torpes o tarugos y además corruptos a los exgobernadores que habían solicitado deuda en Michoacán y que no habían hecho suficiente obra pública. Y ahí los exgobernadores en los eventos, como en el de el recinto legislativo que le platicaba aquí, sonriendo y aplaudiéndole los insultos que les da el gobernador, como Leonel Godoy, que fue uno de los más grotescos en la deuda, y como ahora pasó con Lázaro Cárdenas Batel, que aquí estuvo, y sonriente ahí al lado de Alfredo Ramírez, cuando le dice que es tarugo y corrupto, cuando le dice que no hacía falta dinero, que sobraba corrupción. Ahí habrá que reconocerle a Alfredo Ramírez, les dice en su cara a los exgobernadores que fueron tarugos y corruptos. Vamos a escuchar la primera vez que Ramírez Bedoya se los dijo así a estos exgobernadores para que usted lo recuerde. Escuche, por favor. Michoacán es un estado muy poderoso. Me dicen algunos gobernadores, gobernadoras, vecinos, oye Alfredo, ¿cómo le haces para hacer tanta obra pública? Oye, Michoacán es un estado rico. Claro que es rico. Lo que pasaba es que eran muy tarugos y corruptos los anteriores, ¿sí? De verdad. Corruptos y tarugos, las dos cosas, porque no daban una. Bueno, pues esto lo ha repetido varias veces y ahora en torno a su mensaje ya no usó el tarugos, pero sí dijo que no se hacía obra pública porque eran unos corruptos y solicitaban deuda que dice que él no ha solicitado. Sí la ha solicitado, no la ha dejado todavía como tal porque él comprometió que la iba a pagar. Vamos a ver si esto así sucede, pero les vuelve a decir en su cara que fueron
corruptos porque endeudaron al Estado. Y ahí estaba Lázaro Cárdenas Batel con su clásica sonrisa. Ya se acordará usted de Lázaro Cárdenas Batel, que ahora pues es el jefe de la oficina presidencial de Claudia Sheinbaum Pardo. Y entrevistado, tras acompañar a Alfredo Ramírez en este informe regional, dijo no conocer a qué época se refería. Alfredo, es que es de veras dan risa estos. Y estos son los que se admiran, ¿eh? Estos son los que la gente todavía va y les besa la mano a Lázaro Cárdenas Batel. Es de veras patético, ¿no? Esta clase de políticos es una desgracia para Michoacán. Lo fue cuando gobernador. Fue el primero que endeudó a Michoacán de manera terrible. Fue el que dejó enormes sospechas de corrupción por haber traído, por ejemplo, a la empresa Odebrecht, sancionada en muchos países, menos en México, con cualquier cantidad de señalamientos de presunta corrupción en el gobierno de Lázaro y en el de Leonel Godoy, también con el caso de Odebrecht, que empezaron una presa que costó prácticamente el doble de lo que se había contratado, y que eso los llevó a generar deuda a Lázaro y a Leonel, y ya se le olvidó todo eso a Lázaro Cárdenas Batel. Y entonces él dice que a estos comentarios de Alfredo Ramírez, de Alfredo Ramírez, donde les llama tarugos y corruptos, dice él que no se siente aludido. Eran condiciones distintas de todo tipo, políticas, económicas, había otras circunstancias de Michoacán. Hoy afortunadamente hay las condiciones para hacer las cosas como lo está haciendo el gobernador. Ojalá siempre hubiera sido así. Él señaló incluso que eran, así lo dijo él, y lo voy a repetir tal cual, que eran corruptos y tarugos quienes habían pedido deuda porque no habían hecho obra, Lázaro. Bueno, yo no sé a qué época se refería, por supuesto no me doy por aludido en absoluto. ¿Y usted qué piensa? ¿Tendría que darse por aludido? ¿Cuánta ausencia de dignidad, no? ¿Cuánta ausencia de dignidad mínima? Te insultan. Tú eres de los que endeudaste, de los que mayor deuda le generó a Michoacán y de los que tienen una enorme sospecha de corrupción. ¿Cuál fue la ventaja de Lázaro, de su gobierno? Que quedó en manos de Leonel Godoy, que había sido también su empleado, que estuvo con él, que eran parte del mismo equipo. ¿Qué les ayudó? Que el que entregó, el que encabezó la entrega-recepción de parte de Lázaro fue Eloy Vargas Arreola, y el que recibió de parte de Leonel Godoy fue Eloy Vargas Arreola. ¿Qué ayudó a que no pasara a mayores el tema de las sospechas de corrupción de Lázaro Cárdenas Batel? Pues que eran los mismos los que se quedaron gobernando. Y cuando debió pasar algo, hizo mucho ruido, pero al final no se atrevió Fausto Vallejo Figueroa. Su gobierno empezó haciendo señalamientos gravísimos de presuntos desfalcos en los gobiernos de Lázaro y Leonel, pero no hizo nada. No se atrevió Fausto a ir más allá. Hizo aquella presunta auditoría forense para investigar qué había pasado y al final no hizo nada. Y esa fue la ventaja. ¿Qué hay que reconocerle a Alfredo Ramírez hoy? Que le traía tanto coraje a Silvano Aureoles, aunque tenga muchos de sus silvanistas hoy en el gabinete, pero le tiene tanto coraje y salió tan mal con Silvano Aureoles que por lo menos le presentó las denuncias pertinentes por las que hoy se le investiga a Silvano Aureoles y anda prófugo por presuntos desvíos de corrupción. La ventaja de un Lázaro es que quedó un cuate en el siguiente gobierno. La ventaja de un Leonel es que quedó otro que no le quiso entrar. Y habrá que reconocerle a Alfredo, eso sí hay que reconocérselo, que se le fue a la yugular a Silvano Aureoles, como tendrían que haberlo hecho todos, ¿eh? Eso hay que reconocerle a Alfredo, aunque contradictoriamente tiene a muchos del gabinete que tuvieron también sospechas de malos manejos en su momento como parte de ese gabinete y están hoy en el de Alfredo Ramírez. Eso es lo extraño, pero habrá que destacar que en este caso sí fue a presentar las denuncias contra Silvano Aureoles, que hoy es prófugo. Pero de Lázaro Cárdenas, qué indigno, no sé si usted coincida, qué indigno estar ahí, aplaudir, sonreír, cuando te dicen que eres un corrupto y un tarugo.
Lo dijo claramente Alfredo Ramírez, y el primero que contrató la deuda que puso de rodillas a Michoacán financieramente hablando, se llama Lázaro Cárdenas Batel. Incluso engañando, diciendo, por ejemplo, que el impuesto a la nómina no era deuda, cuando terminó siendo deuda y acumulándose en la deuda de largo plazo, situación que, por cierto, se corrigió, no con Leonel, no con Fausto, no con Reina, no con Jara, no, hasta con Silvano Aureoles. Así las cosas, pues, en la administración pública, y así las cosas con esta clase política. ¿Qué le parece Lázaro Cárdenas Batel, que no se siente aludido? El secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, informó que son cerca de 12,000 millones de pesos de deuda heredada los que han pagado en este gobierno, por lo que consideró que uno que otro gobernador debería agradecerles la limpia que están haciendo en todo el desorden. Sin embargo, al cuestionarlo sobre el exgobernador al que se refería, dijo que era Silvano Aureoles. Yo creo que únicamente no estamos saneando o no tenemos saneadas las finanzas de este gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, sino también nos deberían de agradecer uno que otro exgobernador de Michoacán, porque les estamos limpiando todo lo que dejaron desordenado, y eso ojalá que lo escuchen hasta donde estén, escondidos. Claro, el tema. Pues mira, principalmente es el último gobierno. A ver, todavía hicimos pagos del 2013, 2014, 2015, ya fueron lo menor, ¿no? Pero te puedo decir, a lo mejor no rebasa ni el 3-5% de lo que hemos pagado, pero sí en su gran mayoría pues fue del gobierno anterior. En torno a la violencia que enfrenta el país, el exgobernador y actual jefe de oficina presidencial, Lázaro Cárdenas Batel, aseguró que son mejores las condiciones de seguridad, pero reconoció que falta mucho por hacer. Explicó que en su momento tuvo que pedir la intervención de Felipe Calderón Hinojosa en Michoacán y rechazó entrar en polémica por la política de abrazos y no balazos de López Obrador, que dejó las peores consecuencias de inseguridad en este país, pero de eso al estilo de los Cárdenas prefieren no hablar. Bueno, es una batalla que estamos dando en todo el país. Yo creo que los resultados en seguridad son sin duda buenos en el país. Las cifras van mejorando, pero sin duda es un tema que requiere muchísima atención y en el cual vamos a seguir trabajando todos los días. A la distancia de lo que usted le tocó en su momento, ahora, ¿cómo ve a Michoacán? Bueno, pues a cada quien le toca un momento de la historia, una circunstancia particular, pero pues creo que Michoacán tiene muchos recursos, mucha gente de primera, muchas instituciones, muchas fortalezas para salir siempre adelante. Oye, cuando le dijiste al presidente Calderón que te ayudara en Michoacán, ¿cómo ves ahora nuestro país y Michoacán? Bueno, yo creo que en aquel momento, sin duda, como en cualquier momento en nuestro país, las autoridades de un estado, de un municipio, requieren del respaldo federal. Creo que lo que podemos decir es que hoy hay un pleno respaldo del gobierno federal a los gobiernos estatales. ¿No había? Bueno, procuramos que lo hubiera, y creo que en el marco de las diferencias políticas o de las diferentes militancias que teníamos, se dio de la manera en que se pudo dar. Ahora, si se siguió después la estrategia correcta, esa es otra cosa, pero de que requería Michoacán un respaldo federal, sin duda lo requería. ¿Los abrazos no balazos fueron error o cómo lo interpretas tú? Yo no voy a entrar en una discusión en ese sentido. Lo que sí creo es que la estrategia que está siguiendo la presidenta es la correcta. Bueno, le gusta adular al que está vigente, viva el rey, muera el rey, viva el rey, y no le gusta hacer crítica. Son buenos para eso los Cárdenas, así suelen ser, luego tiran la piedra y esconden la mano, es la clásica de los Cárdenas, pero se mantienen vigentes, Este esquema de ser unos lambiscones con el que está en el poder en turno y no hacer crítica,
de lo del pasado, aunque está implícita. Bueno, pues si era una desgracia y hoy se está haciendo bien o mejor las cosas, pues lo del pasado estaba de la patada, pero no se atreven, no les alcanza el valor, les gana la cobardía, les gana la lambisconería, y ahí escucha usted a Lázaro Cárdenas. Cada vez más difícil escuchar a estos personajes, pero se mantienen vigentes, y bueno, pues usted debe estar enterado de todo. Y mire, con un saldo de al menos un presunto delincuente muerto, el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor confirmó el enfrentamiento que se registró la madrugada de este domingo en Tepalcatepec y la quema de vehículos en la zona de Erongarícuaro, aunque aclaró que no hubo bloqueos carreteros. En entrevista señaló que en el municipio de Tierra Caliente el hangar privado fue atacado con drones y explosivos que afectaron al menos 3 avionetas, sin que se tenga todavía claridad en el número de personas fallecidas por el hecho violento. Aclaró que lo ocurrido es consecuencia de la disputa que se da entre grupos criminales. Donde hubo ahí un ataque con drones a unas avionetas, me parece. El día de hoy por la mañana, hace también un momento, hubo una quema de vehículos en el municipio de Erongarícuaro. No fueron bloqueos, fueron quema de vehículos en el costado de la vialidad. Es la información que hasta el momento tengo. Cepeda Villaseñor también aclaró que no ha quedado en firme la resolución de una juez que negó el amparo que promovió un particular para permitir las corridas de toros en el estado. Señaló que el afectado aún puede recurrir la resolución. Sin embargo, rechazó adelantar si legalmente sería posible que se realice la corrida de toros que está programada para mañana, 30 de septiembre. Sí, se le negó el amparo, sin embargo la persona quejosa tiene todavía un término legal para proponer o argumentar más temas, y están esperando esos tiempos. O sea que mientras no queda firme hasta que la persona se inconforme o no se inconforme. Entonces todavía tiene unos días para inconformarse por ese amparo. Entonces el 30 se podría llevar a cabo la corrida. Hay que esperar, estamos en días claves entre lunes y martes para ver qué resuelve el juez. Bueno, pues veremos qué pasa, porque pues se anunció la corrida, se presumió que se tenía un amparo, y hoy parece ser, como lo explica el secretario de Gobierno, no hay una definición y está, pues digamos, en veremos si se lleva a cabo o no esta corrida del 30 de septiembre. Veremos qué pasa, y espero yo tener mañana el dato ya firme para dárselo a conocer. En otros asuntos, en un libro realizado en conjunto, la Universidad Vasco de Quiroga y la Universidad Pedagógica Nacional señalaron algunos de los retos que tiene la educación en la actualidad. Investigación UBAC. Desarrollo del pensamiento crítico, uso de plataformas virtuales e inteligencia artificial, adaptación a las nuevas exigencias laborales y búsqueda de la sostenibilidad, la colaboración y la mejora continua son algunos retos de la educación actual, y a través del trabajo interinstitucional, Educación en el siglo XXI, Desafíos y Perspectivas, César Chávez, jefe del Departamento de Investigación Científica de la UBAC, destacó la necesidad de atender la educación a través de una inteligencia colectiva, sensibilidad social y vocación educativa. Esto nace a partir de una colaboración interinstitucional que realizamos, por un lado la Universidad Vasco de Quiroga y por el otro la Universidad Pedagógica Nacional en la unidad 161 aquí en Morelia. Tenemos un panorama general de la educación en la actualidad. Se aborda desde la parte filosófica de la investigación hasta la parte sobre la enseñanza virtual o la enseñanza, la educación a distancia, y también el acceso a tecnologías de la información y cómo estas influyen respecto a la educación, a la enseñanza. Esto nos permitió aproximarnos al fenómeno de la educación en diferentes niveles, desde el qué se enseña, cómo se enseña, por qué se enseña en diferentes niveles educativos: educación básica, educación secundaria, educación bachillerato y educación superior. Esto también nos genera un panorama muy interesante respecto a cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve la educación en la actualidad. Déjeme hacer con esto una breve pausa, regresamos.
Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y, claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. De regreso, gracias por continuar con nosotros y vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad. Ya le adelantábamos algo, ha estado terrible las últimas horas en Michoacán en este sentido, pero los detalles los tienen los compañeros de Red 113 liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, adelante con tu reporte, buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarte. Vamos a comenzar primeramente en Morelia, y es que un hombre fue asesinado a balazos anoche en la tenencia Morelos. En la zona del Arquito, otros 2 sujetos quedaron heridos tras esta agresión armada. El hecho tuvo lugar en una tabiquera cerca de la calle San Cristóbal, Ecatepec. Fue reportado por algunos vecinos, después arribaron patrulleros y paramédicos quienes confirmaron el deceso del individuo. Además, los socorristas canalizaron a los sobrevivientes a un hospital. De las víctimas, hasta el momento se ignoran sus identidades. Cabe señalar que en la escena del atentado fueron halladas decenas de dosis de drogas sintéticas, las cuales fueron aseguradas. Mientras que en Apatzingán, un guardia nacional cayó en el cumplimiento de su deber anoche en la zona de Loma de los Hoyos durante un enfrentamiento contra sicarios del cártel Jalisco.
También hay otros 2 militares gravemente heridos, un atacante muerto y 2 presuntos criminales detenidos. Los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron sorprendidos por dicha célula delictiva, por lo que repelieron la agresión, apoyados también por un helicóptero artillado. Sin embargo, 3 soldados fueron heridos de gravedad. 2 de ellos fueron evacuados en una aeronave hasta Irapuato, Guanajuato. El tercero, lamentablemente, pereció en el área de la contienda, al igual que uno de los sicarios. Luego de la refriega, las Fuerzas Armadas lograron detener a 2 presuntos integrantes del crimen organizado, uno de ellos venezolano. Por otro lado, en Tepalcatepec, una avioneta Cessna terminó destruida, 2 más resultaron dañadas por esquirlas, impactos de bala y lumbre. Esto tras un ataque armado con drones explosivos, el cual fue perpetrado por delincuentes contra las instalaciones de una pista de aterrizaje, conocida como La Parota. Lo anterior se registró frente a la comunidad de Magallanes, en el ejido La Parotita. Fue reportado al número de emergencias. En el lugar se presentaron elementos de la Guardia Civil y Defensa, quienes confirmaron daños en las avionetas. Asimismo, en la techumbre de lámina del hangar quedaron boquetes generados por los artefactos explosivos. Además, sobre la pista había estrellas ponchallantas. El hecho violento, por fortuna, no dejó lesionados ni fallecidos. Finalmente, también informarles que en Erongarícuaro, integrantes de un grupo criminal realizaron bloqueos y quemas de vehículos en diferentes puntos de la carretera Erongarícuaro-Páscuaro. El hecho perjudicó el libre tránsito y generó temor entre los habitantes. Los hechos de violencia se registraron a la altura de las poblaciones de Santana Chapitiro, San Pedro Pareo y Nocutzepo. Trascendió que sujetos fuertemente armados, quienes usaban chalecos con las siglas CJNG y se desplazaban a bordo de camionetas, incendiaron al menos 3 automotores, entre ellos de transporte público, de recolección de basura y también de carga. Lo anterior desató un operativo interinstitucional en la zona, a efecto de restablecer el orden y dar con el paradero de los responsables. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Menuda síntesis, pero hubo mucho más. Pero bueno, el tiempo no nos da, Marcos, pero terrible el fin de semana en Michoacán, man. Efectivamente, destacar el tema de Coahuayana, incluso las clases fueron suspendidas, un ataque armado con 2 muertos, un dron que cayó con un explosivo, por fortuna no explotó, y también una comerciante que fue baleada, ella resultó ilesa. Híjole. Gracias, mi estimado Marcos, buena semana. Quedamos al pendiente, buen inicio de semana para todos. Y sobre todo, gracias a usted por el favor de su atención, hemos llegado a la parte final. Nos vemos o nos escuchamos mañana. Hasta entonces.